siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Andrea. Yo soy Lluvia. Yo soy Catherine. Y el día de hoy tenemos una invitada especial. Invitadaza de veras. Ella es Frida, nos va a acompañar el día de hoy para este tema tan polémico como lo que es la prostitución. Y es un tema fuerte el que vamos a tocar el día de hoy, así que esperemos que se lo tomen con la seriedad que es necesaria. Y no sé, Frida, comentabas que tienes algunos datos históricos sobre esto, así que no sé si quisieras comentarnos de esto. Claro, sí. Bueno, como muchos sabrán, o si no están enterados, ya lo sabrán ahorita, lo que es la prostitución es un trabajo muy, muy antiguo que remota desde antes de la conquista de los españoles, así que imagínense. En la época prehispánica, el trabajo de la prostitución no era mal visto, tenía cierto grado de aceptación y contribuían mucho en los rituales más que nada. De hecho tenían una diosa que, si no me equivoco, se llama Xochiquetzal, que era la diosa de las prostitutas en ese entonces, y pues se identificaban de una manera muy fácil, porque las prostitutas de aquel entonces traían el cabello suelto, estaban maquilladas, tenían incluso los dientes pintados, vestían con ciertas ropas, incluso pues les pagaban no solamente con monedas de cacao, sino también con cosas textiles, y las identificaban conforme esos rasgos dependiendo de lo que vestían. Pero con la llegada de los españoles no cambió mucho esto, simplemente se transformó a las necesidades de aquel entonces, e incluso en unas cartas de Hernán Cortés se menciona mucho lo escandalizados que estaban respecto a los rituales que hacíamos nosotros en aquella época, porque al hacer ciertos sacrificios, el hombre, el guerrero de aquel entonces que era sacrificado, pasaba cierto tiempo con mujeres prostitutas, hasta que lo mataban, por así decirlo, pero eran muy utilizadas. Incluso había rituales donde los hombres se vestían de mujeres, y esto no era como muy aprobado por los españoles. Por eso mismo como que evolucionó, pero no dejó de existir. Me surge una duda. No sé, me pregunto si, por ejemplo, esto que comentas tú, que tenían una diosa de la prostitución, me pregunto si tal cual pagaban por tener estos servicios. Bueno, para empezar, en ese entonces, por lo que se sabe, las mujeres que nacían en cierto mes, por ejemplo, tenían ciertas categorías, dependiendo del mes en el que nacías. Ajá. Entonces, estaban designadas las prostitutas si nacían en cierta época, por así decirlo, cierto mes. Bueno, pero también hay que revisar un poco qué es el término de prostitución y de dónde viene. Me refería yo. Justamente esta palabra viene del latín, prostituere, y significa pues exhibir para la venta. O sea, es una forma de exhibición, y el intercambio nunca ha sido como monetario nada más, sino que se podía cambiar por algún otro producto. Y pues antes tampoco era como que la prostitución solo fuera de las personas, sino que eran cambios de objetos también.
O sea, también hay que ver de dónde viene todo esto. Ahora sí que como un ejemplo, no sé, por ejemplo, si yo intercambiara, no sé, por ejemplo, algo, un alimento, por ejemplo, en este caso, no sé, se me ocurre huevo. Si yo cambio huevo por pan, ya se consideraba algo así, prostitución. Más bien tiene que ver con algo prohibido, algo no aceptado para la sociedad. Okay. Ajá. Sí. Va más por ese aspecto. Y un punto que acabas de tocar muy importante, Frida, es cómo se identificaban estas personas, ¿no? Que tenían ciertas características, y creo que en la actualidad todavía pasa mucho esto de que si vistes de cierta forma, entonces ya estás haciendo esta labor, ¿no? Sí, y creo que es algo muy estigmatizado en este aspecto, porque usualmente si te ven con falda corta, que con un escote o con ciertas prendas, o hombres que se visten con prendas femeninas, ya es como de, eres un prostituto, eres una prostituta, y entonces es como de, no, solo porque vista de cierta forma no significa que estoy ejerciendo esta labor. Okay. Exactamente. Justo. No, pues sí. Bueno, pues es que somos muy, tendemos a categorizar todo, ¿no? Sí, etiquetar. Creo que Pues sí, etiquetar. Todavía tenemos muchos estigmas en la actualidad. Lamentablemente, por ejemplo, si en dado caso llegábamos, no sé, por ejemplo, nuestros antepasados, nuestros abuelos, si nosotros le llegáramos a preguntar qué opina sobre estas personas, yo considero o creo más que nada que estas personas nos contestarían pues de una manera más cuadrada, más de estas son personas malas, se dedican a tienen la moral desviada, básicamente. A algo así, ¿no? Entonces tendemos mucho a estereotipos. Creo que más que nada eso es lo que debemos estar conscientes de, saber los términos, de saber que también fue algo que se produjo desde mucho tiempo atrás Y era común. y exacto, ¿no? Como le acaba de decir Frida, yo no sabía este dato de que tenían una diosa de la prostitución, me parece sorprendente. De hecho, sí, creo que todavía sigue como vigente eso. Pero ya no en las antiguas, ¿cómo se llaman? Culturas de México, sino ya como para empezar en el catolicismo, a una de las santas, María Magdalena, la consideran una prostituta y no era una prostituta. Me van a disculpar, pero no lo era. Y de ahí podemos ver cómo se va estigmatizando a estas personas que utilizan su cuerpo para el placer de otros, teniendo como un intercambio. Ellas o ellos venden su cuerpo para el placer, recibiendo una remuneración. Y eso es muy mal visto, porque entonces no estás siendo una mujer, una dama, no puedes procrear, porque entonces ¿qué ejemplo le vas a dar a tus hijos, a tu familia? Y pues no. De hecho, la prostitución debería de ser un trabajo digno, pero no lo es por todos los problemas sociales que acontece. Lo podemos ver a partir de la trata de personas, la explotación sexual y todo eso tendría que estar regulado y supervisado por leyes, por la política, pero lamentablemente vivimos en un mundo donde eso no va a pasar, donde tener a una persona explotándola sexualmente es mejor para los vendedores, que serían los padrotes, los proxenetas, o los tratantes, porque es una mercancía que pueden estar reutilizando una y otra vez. Y perdón si la palabra mercancía les ofende, pero es como lo tratan, como lo ven. Y bueno, ahorita que mencionas esto, hace rato, bueno, la vez pasada estaba viendo un documental que justamente era una entrevista a una prostituta, y justo mencionaba que quien se dedica a la prostitución puede estar destinado o atado con una tumba o con la cárcel. Y justamente creo que esto es un tanto fuerte de mencionarlo, porque hay muchos riesgos, tanto porque no tienen la protección que el Estado debería brindarles,
y porque obviamente no saben con qué personas están yendo en realidad, sino que simplemente las recogen. Inclusive hasta hay discriminación dentro de la práctica de la prostitución. Si tú no, por ejemplo, solamente hay ciertos lugares donde vas a ver que se acepten a las personas transgénero trabajar vendiendo servicios sexuales como la prostitución, pero no en todos lugares vas a encontrar transexuales. O sea, hay ciertos lugares, inclusive en el tipo de prostitución de callejeros o callejeras, va a haber discriminación tanto para hombres, mujeres o personas trans. Y eso es como algo que llama la atención porque se supone que es un sector poblacional vulnerable, y de todos modos dentro de ese sector vulnerable hay hay sectores vulnerables donde por ejemplo las mujeres pueden ganar más dinero que los hombres o las personas trans, y es ahí donde se sigue viendo esto de la desigualdad de género a partir del salario todavía. Sí, ahorita que mencionas un poco esto sobre las callejeras, por así decirlo, creo que es importante saber qué tipos de prostitución también hay, justo como mencionas, ¿no? Las callejeras, que son estas personas que están en la calle o las conocidas en las esquinas comúnmente. O en los bulevares. Exacto, y que pasan los clientes en coches para recogerlas y usualmente pues van a hoteles, hostales, y en estos hoteles pues hay servicios de pago por hora. También, por ejemplo, está el tipo de prostitución en burdeles, que aquí pues ya es un lugar donde tienen que llegar estas personas y ya se sabe qué pasa ahí adentro, ¿no? Inclusive hace no muchos años estaba acá por Insurgentes Sur, si no mal recuerdo, bueno, entre Avenida Insurgentes, por la estación del Metrobús Nuevo León estaba el Calígula, donde se sabía de antemano que ahí había prostitución, donde era un table y había servicios sexuales, pero se cerró porque había trata de personas, había explotación sexual ahí, más que porque las mujeres que estaban trabajando ahí quisieran trabajar de eso, estaban obligadas y bajo coerción, y estas cadenas invisibles de si no lo haces pongo a un familiar tuyo a hacer el trabajo que no quieres hacer. Claro, y es que el trabajo en burdeles pues se presta mucho a esto que mencionas de la trata de personas, al sometimiento, a este tipo de de situaciones que se pueden llegar a dar. También otro tipo que podemos mencionar sería el escort. Justo, que es como más caro y más premium, por así decirlo. Está como más institucionalizado de cierta forma, pero pues también se sabe que va a este tipo de actos. Ajá, y sería como, o sea, tú haces el contrato a esta persona, aparentan ser una pareja ante sociedad, pero siempre va a llegar a cometer el acto sexual que el cliente demande. No siempre. La mayoría de las veces. Pero normalmente en el escort lo que suele diferenciarlo es eso. O sea, no cualquiera puede, y por eso el cliente antes pregunta si se llega más. Y exactamente, como lo dice Frida, no es tan fácil, porque incluso los propios clientes son los que los escogen. O sea, el tipo de chico o chica que les gustaría tener. Así como el catálogo de justamente. Y de hecho hay como páginas que están en internet, no se las voy a pasar, pero justo tú entras a esa página y sigues dando más clics y llegas ya al catálogo oficial de esa página, de esa empresa, y ya te ponen qué género quieres, mujer, hombre o trans, y ahí te sale desglosada la imagen y qué servicios ofrece cada uno. Y también tenemos el otro tipo que es como el más indignante, pero porque es prostitución infantil y de donde viene todo esto del turismo sexual. Hablemos, el más conocido, el punto de turismo sexual más conocido aquí en México es Tijuana, donde lamentablemente la prostitución infantil es ilegal. ¿En las fronteras? No, afortunadamente la prostitución infantil es ilegal. Ya. Vámonos a corto. Sí, vamos a un comercial y ahorita venimos, no se vayan.
bajar de peso y ser feliz. Si me ves contra la pared, si me ves mutilándome, si me ves sin nada que hacer, no me humilles y me digas que vas a volver. Caminaré junto a mi suerte y que me lleve hasta tu muerte. Quiero tenerte, sentirte inerte, amarte vida hasta en la muerte. No hay daño que me puedas hacer, todo el mundo sabe que no puedo ver. Sí, sí, ya sé, es madrugada y sigo en pie. Sí, sí, aprendí a no dar más de lo que di. Si me ves rayando en un parque, sobre un árbol, tu nombre en braille, ojos blancos que no permiten ver. Las verdades siempre duelen y el karma vuelve. Caminaré junto a mi suerte y que me lleve hasta tu muerte. Quiero tenerte, sentirte inerte, amarte vida hasta en la muerte. No hay daño que me puedas hacer, ya tus gestos. Vive Radio. No se me secó la boca. Y regresamos. Y Bueno, retomando esto, perdón. esto de Antes los comentarios. quisiera mandar saludos a Alejandro CG, que nos manda saludos. Armando Luna contesta que no es lo mismo, y pues Andrea aquí le hizo la pregunta a qué se refería. Y pues José Valencia contesta que es escort y prostituta. No sé, ¿quisieran volver a poner el acento entre esas dos palabras? Date. La escort tiene que ver básicamente con el acompañamiento. No necesariamente por ser escort quiere decir que vas a ofrecer trabajos sexuales. No generalizo porque sí, hay algunas que sí lo hacen, hay otras que no, pero precisamente eso hace la diferencia. La prostituta no te acompaña, simplemente es el acto sexual y hasta ahí. Como en la canción de Panteón Rococó, vendedora de caricias, nada más. Casi, Por casi. una hora. Sí. O lo que solicites. Exactamente. Pues eso, Armando dice que estoy de acuerdo con ella. Y creo que también otra diferencia podría ser, tal vez se ve un poco más de esta manera, que el escort está menos estigmatizado, porque incluso como mencionaban, hay publicidad acerca de esto, o sea, hay páginas de internet, se publicita así abiertamente. En cambio, pues las prostitutas es como de tienen cierto lugar fijo y no están como publicitándose en todas partes como tal. Pero en general, ¿no? Se tiene este estigma de, ay, pues es que es puta, güey, porque al final sí cogen. Pero Sí. no es tanto así, o sea, y en general lo que somos las mujeres, o sea, estamos divididas entre esto de que las putas y las decentes. Como esto de la santa y la santa y la puta. De donde la santa sería la madre abnegada, la que no coge y la que no siente y la que no disfruta, y la puta sería la prostituta que vive su vida loca y no tiene moral y se acuesta con quien sea. Es que, perdón, creo que aquí hay una doble moral y lo voy a mencionar y a lo mejor suena un poco más fuerte. El hecho de que una esposa esté con su marido teniendo relaciones, digamos que esto es en el ámbito privado, pero de alguna manera el esposo paga de cierta manera estos placeres que la esposa le brinda. Me refiero a que, por ejemplo, le da gasto, que así se les dice, le da un techo, le da comida de alguna manera. Entonces digamos que este es en el ámbito privado.
Pero- y en el ámbito público estarían de aquí las prostitutas. Entonces, de alguna manera, pareciera que hay una doble moral en nuestra cultura. Bueno, antes de seguir con esto de las prostitutas y las escort, o sea, es muy importante diferenciar lo que es una prostituta, una trabajadora Justo. sexual y lo que es la trata, porque son cosas diferentes. Sí, Desde la claro. prostitución solo ves a la mujer, que es la que da, pero el desde hombre, Ajá, o el hombre. Desde el trabajo sexual ves a lo que es el cliente y el que pues la que da, ¿no? Y la trata pues es completamente diferente porque eso es un proceso criminal, básicamente. Creo va, más va que a partir desde la extracción y la Ajá, sí, obtención exactamente. de la persona La y luego ya privación. se pone a trabajar, ya sea en explotación sexual, en matrimonios forzados. Que lo obliguen, ¿no? Ajá, Los obliguen. justo. Bueno, ahora que mencionan eso, no sé qué opinan de que debería ser legal la prostitución en México. Andrea. Pues yo creo que debería ser legal, pero lo veo un poco muy difícil y casi imposible, pues por todos estos contextos, todos estos crímenes que hay. Afortunadamente en el 2003 el 25 de diciembre del 2003 ya se estableció el protocolo de Palermo, se cambió ya el delito de trata de blancas a trata de personas, ya se está dando mucho esto de la visualización del delito, pero no se ha contenido, no se ha erradicado y va a ser muy difícil que se erradique. Pero la prostitución debería de ser legal por las implicaciones que conllevaría si se le empezaría a dar como un trabajo digno a las personas que lo practiquen, una salud digna, se les comenzarían a tener como pago de impuestos, que esto ya va más para la sociedad que para ellos mismos, pero yo creo que sí debería ser legal, pero bajo otros contextos históricos. Ok, gracias, Frida. Yo creo que, bueno, yo no lo llamaría para empezar si la prostitución debería ser o no legal, yo lo llamaría trabajo sexual, porque pues lo diferencian muchas cosas, y no es que si es legal o no, o sea, porque no te puedes poner o sea, son como dos lados, el blanco y el negro, no te puedes poner solo del blanco o del negro, porque hay muchos tonos de grises que te hacen ver diferente esto. Yo siento que debería, pues, tomarle importancia a todo esto, que sea libre, que sea autónomo, a diferencia de la trata de personas, que es una cosa completamente diferente. O sea, entran muchas cosas en cuestión, pero el trabajo sexual yo siento que sí deberían tomar la importancia que se merecen. Ok, bueno, creo que también concuerdo contigo, Frida, concuerdo también con Andrea, en que sí debería ser legal de cierta manera, pero creo que aún seguimos muy rígidos en nuestra cultura, porque dentro de este mundo que llamamos prostitución hay submundos, y esto va a lo que es la trata de blancas, la trata de personas, los escorts, que ya es otro submundo de digamos, de este mundo en general, pero creo que aún estamos muy lejos de que eso se pueda lograr todavía. Y más que nada con el pensamiento que aún nos rige como un mundo patriarcal que tenemos todavía en nuestro país. Ya es meterte Justamente. un temazo. Es que sí, justamente, si no hubiera nadie que consumiera este tipo de trabajos, creo que pues para empezar no existiría. Entonces sí, claro que tiene que ver con el tipo de sociedad en el que vivimos. Y bueno, en cuanto a la pregunta que hice, pues también la contesto yo. Por favor. Yo también considero que debería ser legal. Para empezar, como mencionaba, de estos riesgos que se tienen, ¿no? Ellas no están protegidas para nada por el Estado, entonces al volverlo legal hay una regularización. Para empezar, también lo que hemos mencionado sobre la trata, esto se tendría que regularizar al volverlo legal, porque ahí se podría identificar más fácil estos núcleos de donde las personas están siendo obligadas en realidad. Entonces crearía normativas y leyes para este tipo de trabajos. Porque en sí no hay una prohibición del todo, pero, o sea, no hay formas organizadas que reconozcan este trabajo.
O sea, simplemente están muy expuestas. Creo que les habían dado un apoyo, ¿no? A las Sí, cuando trabajadoras. empezó la pandemia les dieron un apoyo por 3 meses nada más, pero con recurso muy bajo y es como de, ¿cómo quieres que sobrevivan así Bueno, también? incluso ni siquiera esas tarjetas tenían fondos. Sí. O sea, no, eran como nada más el papel, la tarjetita y hasta ahí, pero no tenían fondos. Y yo quisiera aquí, no sé, lo que ustedes piensen, abrir una pregunta igual para el público, porque todavía se sigue cuestionando, ¿no? El por qué estas trabajadoras trabajan en este tipo de trabajo. O sea, todavía se pregunta. Ok. Sí, suena muy... Ok, sí. Sí. Sí, sí. Pero todavía hay esta cuestión, este cuestionamiento de por qué lo hacen, ¿no? Sin necesidad, por gusto, por placer, o simplemente porque son obligadas. No sé, en este punto yo tengo una opinión que apenas de hecho estuve discutiendo con alguien de por qué cuestionarnos por qué hace este trabajo estas personas. Ajá. Y por qué no cuestionar por qué trabaja el contador, por qué justo. trabajo yo, por qué trabaja otra persona, por qué trabaja el chef. O sea, si no te importa en para qué trabajan los demás, ¿por qué en ella sí te interesaría por qué trabajan? Es que volvemos a lo mismo, llama la atención porque es la sexualidad. La sexualidad de las personas a veces es alarmante Escandaliza. y escandaliza y retumba en las cabezas de las personas porque dicen, ay, yo por qué no puedo tener esas sexualidades y esa apertura a mi placer y vienen estas cuestiones donde si tú le preguntas a alguien ajeno a la prostitución, oye, ¿tú trabajarías de esto? Te dirían sí, por lo que pagan, o te dirían no, porque pues qué van a decir de mí o qué va a pensar la sociedad de mí, mi familia, mis amigos. Y hay otros que te dicen muy abiertamente sí lo haría, pero se queda a veces en eso. Y quienes lo practican, yo llegué a entrevistar como a tres prostitutas, dos en la Merced y una ahí en Tlalpan. En Tlalpan era una prostituta trans. Y entre la entrevista y la plática, yo iba con muchos estigmas, porque dije, ¿cómo me va a hablar? ¿Cómo va a ser su forma de expresarse y todo? Son personas, Pues sí. justo. o Y sea, ahí fue donde me caí yo solita, porque dije, ok, son personas por lo mismo. Y cuando yo les hice la pregunta de, oye, ¿por qué iniciaste a trabajar esto? Una nada más me dijo, pues necesidad. Y las otras dos me expresaron que era porque pues, les llamaba la atención y porque quisieron desde muy temprana edad vivir su sexualidad de forma muy abierta. Es que esa es la onda, porque, o sea, es un elemento económico muy fuerte, Ujú. pero también psíquico. O sea, tú no sabes si a ella le gusta, y a mí me encanta vender mi cuerpo, o sea, me gusta. Pero también es por la onda de la economía, lo que es flexible, porque un administrador, psicólogo, lo que sea, 8 horas de jornada, si bien le va, porque luego son más, y al día se lleva 500 pesos, cuando una chica que se dedica a esto, en 1 hora ya tiene 500 pesos. Sí, claro, y es que ¿por qué no verlo O como más, otro o más. oficio más, ¿no? Otro oficio que, como lo dijo Lluvia hace ratito, ¿no? ¿Por qué no cuestionar a la persona que es contador, psicólogo? ¿Por qué no cuestionarnos a nosotros mismos en este caso? Creo que al fin de cuentas viene siendo otro oficio en el que sí, a lo mejor algunas personas sí lo hacen por necesidad, por el hecho de que, como lo dice Frida, hay horarios flexibles, la paga de alguna manera viene siendo más grata que un empleado que se sienta 8 o hasta 10 horas más por, ¿cuánto? 128 al día, 28 pesos O hasta menos. por hora. De hecho, creo que de alguna manera pues podemos verlo como, ya concientizando un poco más, verlo como algo más común, como algo que tendría que ser no mal visto por la sociedad. Porque Y es incluso- que también, ¿quién no trabaja por necesidad para empezar? Exactamente, Solamente sí. los multimillonarios. Incluso todo todo. trabajo es explotado. O sea, Ujú. no importa, te explotan. Exacto. O Lastimosamente incluso así hasta es. uno mismo se está explotando. Ah, sí. Porque al final de cuentas, mundo capitalista, donde si no trabajas y no tienes dinero y no consumes, pues no estás viviendo y no tienes una vida digna. Exactamente. Pero en esto volviendo al tema de la prostitución y todo, hay veces donde no todo el dinero se les queda a ellas,
sino que también tienen que pagar piso, tienen que pagar seguridad, y también quienes les patrocinan todo esto, se les tiene que dar un pago. Pero la tecnología ha traído nuevas modalidades, y más ahora en la pandemia. Justo. Porque muchos ya no están en las calles, ya ofrecen sus servicios por Facebook, WhatsApp, mandando videos, fotos, O está videollamadas. esto telefónico, O ajá. está esto del OnlyFans también. Sí, pero que incluso da en aumento todo esto, Ujú. más con la economía actual. Frida, me comentabas que habías platicado con una persona que se dedica a esto. No sé, ¿quisieras contarnos un poco de tu experiencia? Bueno, para empezar, como sabemos, normalmente las llaman prostitutas, pero ella se refería a su trabajo como un trabajo... pues, Cualquiera. no, bueno, sí, un trabajo, como había mencionado, un comercio sexual. Ujú. Y sí, entró por necesidad, ni siquiera se dio cuenta, pero a pesar de que esta chica, porque me comentaba que tenía una carrera, y a cierta, o sea, ya había terminado su carrera, la pagó, lo que sea, pero ella seguía trabajando en las noches de esto, porque sacaba Interesante. dinero extra por vivir en la ciudad, era muy caro, y el trabajo que ella tenía no era bien pagado. Entonces ella seguía trabajando como un trabajo extra, de tiempo extra, como prostituta. Y ella no se quejaba, porque ella me decía, a mí nadie me obliga, pero estoy aquí porque quiero y aún así tengo que pagar suelo porque estaba en la calle. Pero nadie la obligaba a nada. Entonces ella estaba de acuerdo con las oportunidades que se le tienen que dar a las trabajadoras sexuales, porque al final del día son muy vulnerables. O sea, es una onda muy, muy cañona. Y creo que la diferencia, y para empezar a conocer esto, es preguntarles a ellas, porque muchas opinamos de no, sí está mal, no, que no sé qué, que putas, que lo que sea, pero cuando escuchas a ellas, tienes una perspectiva totalmente diferente. Como les decía, o sea, cuando las entrevisté, se me cayeron todas las Las etiquetas sociales que yo traía ya Ajá, sí, exacto. sobre ese trabajo, sobre estas personas que lo practican, y me quedé como de qué idiota estaba, porque al final de cuentas ellas eligieron estar ahí y aceptar los riesgos que conlleva todo ello. Y aparte, fíjate que ellas sí se cuidan más en su salud por claro. lo mismo. Es sorprendente Y, cómo se y descuida. justo nosotras de que vamos a que los chequeos médicos cada Cuando nos acordamos acordamos. y ellas son cada mes o inclusive hasta cada 15 días. Sí, Sí, es de sorprendente. Pero precisamente eso tiene que ver con la cultura, el estigma que se tiene a partir de la sexualidad, porque para empezar la sexualidad es todo menos normal. Y eso asusta. Asusta a la Sí, gente. asusta. Y más cuando se demasiado. trata de una mujer, porque se cuestiona mucho de, ay, no, ya se va a humillar, se pone en peligro la honra de la mujer, lo que sea. Justo. Entonces, es que creo que aquí hay un mundo todavía jerárquico en donde las mujeres todavía, nosotras mismas nos vemos como el hombre aquí, la mujer aquí. O sea, como que todavía sí estamos, claro que ya tenemos un pensamiento más, ay, no sé cómo decirlo. No sé. o sea, está cambiando por todo Sí, esto. pero exactamente. O sea, se está ya deconstruyendo. Está llegando a ese punto, pero aún nos falta mucho. Aún creo Bastante. que nos falta mucho el lado de posicionarnos no en el mismo nivel, pero sí con una diferencia que tendríamos que hacer saber a los hombres que somos capaces y podemos hacer cualquier cosa. Vamos rapidísimo a Espera, otro espera. corte. Antes de irnos a corte, Frida, ayúdanos a leer el comentario de Armando, por favor. Ok. La cultura de cuidado médico es el problema sobre los check-ups de no vamos hasta... Ay, güey. No vamos, No vamos hasta que nos nos duela algo. Ajá, sí, exactamente, precisamente. Hasta que no nos pasa algo, ya tenemos la enfermedad, el bicho, lo que sea desarrollado, no le damos importancia. Porque, pues sí, precisamente es cultural. Por ejemplo, lo del ginecólogo. Yo, o sea, cuando yo empecé a ir al ginecólogo y mi abuelita se enteraba, me decía, ay, pues, ¿qué te pasó? Que no sé qué, ¿por qué vas al ginecólogo? Sí, sí. Y yo, pues, es que es un cuidado Te que, pues, preguntan- tengo. Te En mis preguntan tiempos- esas cosas Ajá. cuando No, normalmente pero se se tendría escandaliza. que ver como algo normal, ¿no? Un chequeo rutinario de, pues es que tengo que checarme por tal cosa, no por... Ajá, exactamente. Pero no se ve así, se escandalizan Sí, las O personas. inclusive hasta te da pena ir al ginecólogo a principios porque vas acompañada.
Y cuando te preguntan, oye, ya tienes vida sexual activa, y tú ¿Qué te se quedas activa como, para empezar? ¿Cómo se activa? Sí. Pero es muy Algo, incómodo. sí, algo chistoso, como una experiencia. Cuando yo fui por primera vez, el ginecólogo, yo mentí con mi mamá, ¿no? El ¿De ginecólogo no? le mentí, me preguntó que si ya había iniciado mi vida sexual y le contesté que no, porque mi mamá estaba... Pero tenías como 5 años. el ginecólogo no lo vas a hacer idiota, o sea, Pues sí, te va a checar ahí. obviamente, ¿no? Pero pues ya. Ya hablaremos de eso. O hablarán de eso después. Regresemos al corte y volvemos. Sí, ahí dejen en los comentarios si tienen alguna Dudas. duda, alguna cosa que quieran comentar. Chistes si quieren. Vive Radio. Y pues ya esto Ya regresamos. Hola. Bueno, estábamos comentando justo con lo que nos fuimos y justo como hemos estado mencionando, pues la sexualidad todavía es un tema muy tabú, especialmente hacia las mujeres, porque claro, ¿no? El tipo de sociedad en el que vivimos, que es patriarcal. Y claro, si un hombre dice, no, pues cogí con 10 viejas, pues sin problemas, ¿no? Pero Chido, si una qué bueno. mujer dice, no, pues me cogí a 10 chavos, ya está tachada de puta. Qué bueno que mencionas esto, justo. Creo que Justo hablábamos de eso, ¿no? me pasó, sí me pasó. Ya continúa. Perdón. ¿Ya? Bueno, mira, no, ya no quiero. Bueno, justo eso es lo que pasa cuando una mujer abiertamente tiene relaciones con más de un hombre el mismo día o en distintos días de la semana. Se le cataloga como una puta, aunque ni siquiera cobre. Pero eso, bueno, es que es diferente, ¿no? Porque cuando ocupas
tu cuerpo en esto sexual cuando te prendes y lo haces con tu novio, con tu galán, en tu fantasía, con tu artista favorito, pero ya cuando ocupas esta sexualidad como instrumento, y creo que a todas nos ha pasado, cuando nos compran algo bonito, te sientes responsable como de, ay, me invitó a cenar, ¿no? Ay, O como, ay, es que quiero unos tenis y está bien. bueno, toma. De alguna manera caemos en eso. No, sí. Yo no. Y los sugar daddy. Que no. Los sugar daddy, Pues es eso Los prácticamente. sugar Sí, o sea, pero no, bueno, yo no lo he hecho, o sea, No significa que seas normal. no, yo lo sé. Con tu novio, ¿no te llegó a pasar que sentías el compromiso de algo así? No, es que no me regalaba nada. No necesariamente regalo. Como de, ay, ya se lo merece. Ya llevamos 6 años. 7. 7. Ya, discúlpenos, perdón. ¿Y qué? Pues es que, o sea, es normal hablar de la sexualidad así. o sea, Yo no lo estoy diciendo por eso. Está bien. Entonces, ¿por qué? Explícanos. No, Ay, ya vas a empezar. ya me sentí No lo una persona muy entenderían. sentida. No lo entenderían. Sí, ya saben cómo es, Catherine, por eso no había venido. Bueno, nos habíamos quedado en la prostitución y no en la vida sexual de Catherine. Ok. Pero continuemos con eso. Sobre esto de la prostitución, ustedes ubican el término padrote o madrota. Y los Lenón. En los eso. Si no me equivoco, si no, corríjanme. Sí, Sí. sí, pero por ejemplo, hay en ciertos lugares de Latinoamérica donde a los padrotes les dicen leones. Sí, tienen muchos nombres, muchos apodos. Sí, se pero usa para- es que lo que me llamó la atención en la investigación fue que a los padrotes ellos están porque quieren, pero las madrotas a veces iniciaron como prostitutas y luego se volvieron las madames y el renombre de madrotas. Pero ellas tuvieron que iniciarse dentro de la prostitución, inclusive en algunos casos documentados fueron parte del crimen de la trata de personas. Y de esto tenemos una película mexicana, las Puquianchis, eran las madrotas. Hay varias, bueno, hay muchas. Ujú. Documentales, incluso en cada estado siempre hay algo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando llegaron los españoles y lo que sea, había una calle que se llamaba la calle de las Gallas, Ujú. de las servidoras sexuales. Justo. Y estaba, si no me equivoco, era por el Sambors de los Azulejos del Centro. Sí. Y cerca de ahí incluso había una casa. También había, en San Jerónimo, habían como en las vecindades mismas, bajaban de las escaleras y se empezaban a dar el rondín y era como, pues ahora sí, elíjale quien quiera. Pero Algo que me mencionaste es que de los padrotres que les gusta estar porque quieren, creo que también hay algo aquí que podría es como ser herencia familiar más o menos. podría ser que también estén involucrados el hecho del narcomenudeo. Sí, O sea, por hay supuesto. creo que detrás también de lo que llamamos prostitución hay mucho de este mundo, hay demasiada corrupción. Y de hecho una ocasión llegué a ir a la Merced, estaban las callejeras como el tipo de prostituta, Ajá. estaban en la esquina y yo no veía estos supuestos padrotes. ¿cómo Lo no? que me dice mi amiga era que eran personas que se hacían pasar por gente normal, es decir, incluso ellos también se ponían a pedir dinero, a pedir limosna. Pero esos no son tanto como padrotes, de hecho Las son los cuidan, halcones, son los que cuidan. Exactamente, son los que cuidan, pero ellos también se dedican a esto del narcomenudeo. Sí, pero los padrotes no vas a ver a un padrote ahí en la calle, no se va a exponer. A los que pone a exponerse son a los halcones, a las mulas incluso y a sus achichincles y así se les dice, para vender el narcomenudeo, para cuidar a sus prostitutas, para muchas cosas también. Pues estar vigilando prácticamente. Ajá, por eso se les dice halcones, porque tienen que tener ojos en todos lados y una vista muy, muy, muy cabrona.
Y ahorita que mencionas esto de cuidar, creo que muchas veces entre ellas mismas se cuidan mucho, o sea, también como que generan su propia cultura de alguna manera, ya cuando trabajan con compañeras y todo esto. Ujú. Y también entre ellas mismas se matan por el lugar. Eso sí. Entonces, entre que se cuidan y entre que se matan, hay como subgrupitos dentro de esa misma calle, de esa vecindad o bulevar donde estén. O sea, básicamente tienen que tener como un subgrupo al que pertenecer para que entre ellas mismas se cuiden del otro subgrupo. Pero eso ya cuando estás hablando de las chicas que están en las calles, porque Justo. ya Sí. no solo es eso, o sea, son muchas cosas, en verdad a veces se ingenian unas cosas o unas formas que no conoces y te sorprende. Como De cuál, hecho. a ver. O sea, las páginas de internet, grupos Ok, de sí, sí, sí. WhatsApp. Sí. Incluso el conocido del conocido del conocido conoce a una. Y ella se conoce a base del conocido del conocido del conocido. Justo, sí. Sí. O sea, es eso. O sea, Bueno. pero el punto yo creo que, o lo importante es saber o reconocer las formas de esta organización del trabajo sexual. Porque a pesar de que no hay una prohibición, no se le quiere tomar la importancia que se debe. Y eso, pues, yo siento que es a causa de algo muy importante que tiene que ver con el dinero, con lo que hay detrás, trasfondo de esto. Porque tampoco conviene, de cierta manera, es una mafia. O sea, no conviene tomarle importancia a las prostitutas o a las trabajadoras sexuales como tal, porque alguien dejaría de ganar. Y el dejar de ganar no conviene, justo. Ok, ya estamos casi en límites de tiempo, así que vamos con nuestras conclusiones de lo que hemos estado hablando. Andrea. Sale tú. Déjame las pienso, inicia tú. Ok, no sé, yo creo que todo lo que hemos estado hablando, y como en cada programa les he dicho, hay que romper estigmas. Justo como mencionaba Andrea cuando hizo estas entrevistas, son personas también. Entonces no debemos de tratarlas como objetos, como, ay, es que ella es así, y guácalas y hazte para acá. No, también son personas. Entonces hay que empezar a romper estos estigmas. Es otra labor más que se puede realizar y por el cual hay un intercambio. Entonces, pues hay que dejar de poner estas etiquetas sobre estas personas. Catherine. Justo que el hecho de que llega a ser un oficio, opino que es un oficio como cualquier otro. Hay que dejarnos de lado de los estereotipos ya. De alguna manera hay necesidad, la hay, o simplemente por el hecho de que algunas personas lo hacen por placer, que no es tan mal. Hombres que también se dedican a esto por placer. Entonces el placer tampoco debería ser mal visto. Complacer a tu cuerpo no tendría que ser una manera de estigmatizar estas cuestiones, esta jerarquía entre si eres mujer y por qué lo haces, si eres hombre por qué lo haces, ¿no? Simplemente generar placer para nuestro cuerpo es muy satisfactorio y es bastante bueno, creo. Sí, aún sigo diciendo que hablar de la sexualidad, hablar de sexo, a todos nos llega a espantar en cierto momento, pero pues tendríamos que aprender a normalizar algo que es nuestra vida, ¿no? Es la vida común que el humano necesita, vaya. Frida. Bueno, al final del día pensar un poquito que no todas son víctimas, en verdad no todas son víctimas, y más que nada conocer las diferentes posturas de todo esto, dándoles palabras incluso a ellas, a las que realmente sí quieren y están dispuestas y les gusta, y tanto también a las que no, eliminar todo eso, darle importancia más que nada. Ya. Y bueno, para concluir, yo creo que, como lo han mencionado, la prostitución no tiene nada que ver con nuestra sexualidad, y a partir de conocer eso, creo yo que debemos de dejar de lado los estigmas de la prostitución. Es un trabajo como cualquier otro trabajo, como un psicólogo, un abogado, un contador, pero es ilegal
por el moralismo que se tiene de la sociedad en sí, y para que el Estado se dedique a cuidar de la moral del pueblo, pues eso no se puede. Entonces, hagámonos responsables de nuestra propia moral, de nuestros propios estigmas, pero no estigmaticemos un trabajo que bien podría ser muy, muy digno, muy reconocido. muy reconocido. Y eso, dejemos de lado nuestros pensamientos mágicos babosos y comencemos a ver a las personas como personas. Y yo, al entrevistar a estas 3 personas, a estas 3 prostitutas, me di cuenta que, como se los vuelvo a repetir, estaba muy idiota al momento en que me empecé como a deconstruir toda la información que tenía al respecto de ese oficio, ese trabajo. Y por último, pues ya para cierre, les mando un saludo a José Valencia, a Armando Luna, Blanca Martínez, a Giovanna Delgado, que por cierto es su cumpleaños, feliz cumpleaños, y a Eloísa Hernández, que nos mandó un emoji muy gracioso. Un saludo. Y eso es todo. Yo soy Andrea. Yo soy Frida. Yo soy Catherine. Yo soy Lluvia y nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye.